Ideas pedagógicas de don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno fue un gran filósofo, novelista, poeta, dramaturgo, intelectual comprometido, agitador político y de una gran personalidad. Nacido el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, España, y muere en 1936 en Salamanca. Hijo del comerciante Félix de Unamuno y la señora Salomé de Jugo. En 1901 fue nombrado rector y destituido en 1914 por intereses políticos. En 1920 asume la decanatura de la Facultad de Filosofía y Letras. Un año posterior, el vicerrectorado, siendo exiliado por Primo de Rivera en 1924. Su pensamiento fue el más destacado de la generación del 98. Sumado a su experiencia como profesor de la Universidad de Salamanca de 1891 a 1934, propició en sus alumnos al estudio de las humanidades, aprendiendo y enseñando que es la inteligencia y la razón la que salvará a los hombres y a los pueblos. También se consideró un agitador de conciencias, siempre preocupado por los problemas de su natal España, lo que le lleva a proponer diversas ideas pedagógicas para cambiar el proceso formativo de su país, caracterizado siempre por romper con los moldes de lo convencional y manteniendo un estilo en el que trataba la indagación libre y personal de la ciencia, pese a los descontentos que esto trajo de muchos políticos en su época. Frente a esta situación social, don Miguel de Unamuno pensó: imagino quedarme solo en el mundo que me he creado, con mis sentimientos, solo en aquella soledad de Salamanca, con mi familia y mis libros. Sin embargo, él nunca pensó en una rendición. Por el contrario, con una actitud renovadora que le permitía su etapa como rector de la universidad, trató siempre de apoyar a su nación, diciendo: el pueblo necesita cultura, mucha cultura. Por otra parte, el llamado desastre del 98 constituyó para la sociedad española, en lo que respecta al escenario educativo, un poderoso brebaje de la conciencia nacional, por lo que Unamuno se pronunciaba siempre en contra de programas cerrados, ciencia hecha y clausurada, conformismo con lo establecido, memorismo imperante entre estudiantes y maestros en las aulas. Época en la que Unamuno fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca, realizó diversas obras reflexivas y religiosas, tales como Amor y Pedagogía, en la que criticaba la pedagogía porque la identificaba con las prácticas tradicionales de su tiempo, el abuso de conocimientos elementales y parcializados, la formalización exagerada de estos y las técnicas didácticas que al magnificar su importancia confundían el proceso educativo, mientras que su versión original y educadora se proyectaba al mundo y en toda ocasión. Enseña para aprender y aprende por enseñar, porque la pasión de enseñar no es sino la pasión por aprender. Por lo que propone que los maestros debamos enseñar sin pensar solo en nosotros mismos, quitarnos el egoísmo, porque para Unamuno el egoísmo y solo el egoísmo es lo que nos limita a realizar una labor solo de transportador de conocimientos, y no de aplicar una labor silenciosa de maestros orales en la que podamos derramar el espíritu y de esta manera fomentar una visión integral del hombre en el mundo. Brindarle al alumno la motivación, porque asevera que lo que el alumno recordará no serán esos conocimientos que se hayan transmitido, sino por el contrario, los ánimos que le haya logrado levantar en el proceso de enseñanza-aprendizaje será realmente lo significativo. La educación, para nuestro autor, estriba en la acción para edificar humanamente a la juventud y de esta manera formar hombres, basada en los tres aspectos fundamentales, que son la búsqueda de la verdad, concepción del magisterio y la comunicación social y trascendente de las ideas. Por ello, afirma que sembremos y dejemos a la atmósfera moral que haga el resto. Como el labrador confía a la lluvia y al aire y al sol sus semillas, haremos al suelo de la sociedad, removiéndola, agitémosla y sembremos luego en ellas ideas, abnegadamente sin pensar en nosotros mismos. Lo demás vendrá con el tiempo. Por otra parte, pide que la educación se fundamente en la filosofía y en la poesía, puesto que estas corrientes se basan en la búsqueda de la verdad y la pasión, con el fin de hacer hombres con un espíritu educativo,
capaces de integrarse a la sociedad, vivir en la necesidad de estar en una constante búsqueda de la verdad. Por ello, es necesario que los maestros tengan y desarrollen una filosofía, una conciencia unitaria, histórica y total del universo que les permita adquirir una concepción del magisterio en la comunicación social y trascendente de sus ideas. Necesitamos maestros con menos pedagogía, con mucho menos pedagogía y más filosofía, mucha más filosofía y más humanidades, muchas más humanidades para no perdernos en la técnica hueca y vano. Así que lo más importante para un alumno es que el docente dialogue con sus alumnos, no solo siga un programa prescrito, sino que hace una cordial invitación a salir de dicho plan y programa, es decir, salir del protocolo que sugiere la institución y por el contrario, tratar de improvisar retomando temas divinos y humanos dentro y fuera del aula, en el patio, en la casa, el corredor, etc., con la finalidad de interactuar y motivar a los educandos al aprendizaje significativo, que para cada alumno la escuela no sea una obligación a aprender, más bien se convierta en un lugar de amor al conocimiento. Defiende también, por otra parte, el trato directo entre el educador y educando, lo que formará al aula en un lugar abierto a toda rectificación e idea nueva, hacia una crítica implacable de la fosilización de la enseñanza universitaria del profesorado, de los planes de estudio, del modo de enseñar, de los libros de texto, de los exámenes, en donde el maestro de primeras letras no puede ser, como no puede ser el padre, un especialista, es decir, que se aplique en una concepción unitaria, histórica, total del universo, en un lugar de una ciencia mecanizada y memorística que solo tenga una visión fortuita, que no permita sembrar en el alumno una motivación por aprender. Por dichas ideas, Miguel de Unamuno fue considerado un existencialista de su tiempo, porque vivía preocupado y angustiado por el concepto de libertad que proponía en la educación de su juventud. Por tanto, maestro será el que pueda enseñar con espíritu, alma, amor, dedicación y que permita una verdadera sublimidad de magisterio en su enseñanza y no el que solo pretenda aplicar las técnicas de memorización ajustándose a un protocolo.